Excelente día para todos. En el contexto de las sextas jornadas fundacionales del Colegio de Médicos del Estado Mérida, Venezuela, hoy les traigo el siguiente tema: prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, manejo actualizado. Esta revisión explora una de las condiciones de dolor crónico urológico más común, la prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, que representa la categoría 3 de los síndromes de prostatitis del Instituto Nacional de Salud norteamericano. Hay que hacer la aclaratoria de que el síndrome de dolor pélvico crónico puede ser de origen no solo prostático, sino estar involucradas varias estructuras de la región pélvica, y en esta revisión haremos énfasis al origen órgano-terminal próstata. Sin embargo, se hablará en algunos momentos más ampliamente sobre el síndrome de dolor pélvico crónico y las implicaciones de otras estructuras y los diagnósticos diferenciales. La prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, categoría 3 de la clasificación del Instituto Nacional de Salud norteamericano, que veremos más adelante, es sin duda el más prevalente de los síndromes de prostatitis, responsable del 90-95% de los diagnósticos. El objetivo es proporcionar información actualizada de la etiología, opciones de diagnóstico y tratamiento, encargados de manejar esta condición con un enfoque realista y práctico impulsado por la evidencia y amplia experiencia clínica de los autores revisados. Esta es la clasificación del Instituto Nacional de Salud propuesta o publicada en 1999, que incluye 4 categorías. La primera se refiere a la prostatitis bacteriana aguda con un curso menor a 3 meses. La segunda categoría es la prostatitis crónica bacteriana con un curso mayor a 3 meses. La categoría 3, que es la que nos corresponde o la que voy a ampliar durante la ponencia, se refiere a la prostatitis crónica, síndrome de dolor pélvico crónico, que contempla inicialmente el dolor del tracto genitourinario sin causa bacteriana identificable o sin infección bacteriana identificable. Contiene una subdivisión 3A inflamatoria, donde se detectan leucocitos presentes en secreciones prostáticas, orina postmasaje prostático o semen, y una categoría 3B no inflamatoria, donde no se detectan leucocitos presentes en secreciones prostáticas, orina postmasaje prostático o semen. Y la cuarta categoría hace referencia a las prostatitis inflamatorias asintomáticas, donde no existe historia de síntomas geniturinarios, pero existen leucocitos presentes en la muestra de secreción prostática, orina postmasaje prostático o semen, y generalmente es un diagnóstico incidental. Esta imagen muestra una clasificación mucho más actualizada propuesta por la Sociedad Europea de Urología. Aparece en las guidelines de manejo de síndrome de dolor pélvico crónico 2020. Ella está comprendida por varios ejes. Cada eje es un fenotipado de clasificación más específico, haciendo énfasis a que un enfoque más órgano-terminal pudiera tener mejores resultados, como lo veremos más adelante. En el eje 1 aparece el síndrome de dolor pélvico crónico. El eje 2 ya hace un énfasis más específico, incluyendo si este dolor es del área urológica, ginecológica, gastrointestinal, etc. Y el eje 3 es ya un eje más órgano-terminal, haciendo referencia a estructuras específicas de la región pélvica. ¿Qué traduce esto? Bueno, según las guidelines de 2020 de la Sociedad Europea, un fenotipado de subdivisión solo debe usarse si existe evidencia adecuada que respalde su uso. Por ejemplo, en el dolor pélvico crónico no específico, mal localizado, sin patología obvia, se debe utilizar el término síndrome de dolor pélvico crónico. Si el dolor se puede localizar en un órgano, entonces se puede utilizar un término específico como el síndrome de dolor rectal. Y si el dolor se localiza en varios órganos, entonces es un síndrome de dolor regional, y el término síndrome de dolor pélvico crónico debe considerarse una vez más.
además de esto, eh, de definir al paciente por un fenotipo específico, órgano terminal, existen varios otros aspectos más generales descriptores que deben tenerse en cuenta. Se encuentra en su propuesta de clasificación o fenotipado de subdivisión que existe un eje 4 que toma en cuenta las características de hacia dónde se refiere el dolor, las características temporales del dolor en el eje 5, en el eje 6 el carácter del dolor, en el eje 7 si existen síntomas asociados en la esfera urológica, ginecológica, gastrointestinal, neurológica, sexual, musculoesquelética o cutánea. Y el eje 8 hace referencia a los síntomas psicológicos que generalmente se asocian a esta entidad. En cuanto a la etiología y patogenia de este cuadro no está bien entendida. Quizás la hipótesis de trabajo más ampliamente aceptada es que se trata de una enfermedad proceso más probablemente de origen multifactorial que involucra varios sistemas corporales, incluidos los genéticos, inmunológicos, endocrino, neurológico, musculoesquelético y las vías psicológicas. Esta es una cascada propuesta de iniciación de la prostatitis crónica y el síndrome de dolor pélvico crónico, tomada de la tercera revisión del Campbell de Urología en su edición del 2020, donde el fenómeno o el inicio de esta patología pudiera darse por mecanismos donde está involucrada la infección, inmunogénicos, toxinas, traumas, estrés o una combinación de ellos. Hay una respuesta inflamatoria con una injuria neurológica. Luego se facilita por vías neuroendocrinas y se propaga a través del sistema inmunológico o neurogénico y el resultado es un dolor neuropático. En cuanto a la evaluación de esta entidad, el Campbell de Urología en su edición del 2020 nos muestra un diagrama de flujo o una guía de cómo debe ser el abordaje inicial, nos da las recomendaciones de los primeros pasos para su evaluación, así como recomendaciones de cosas que no se deben pedir inicialmente, ya las iremos viendo a medida que vamos avanzando. Es mandatorio iniciar con una muy buena historia clínica que incluya la especificación sobre el origen del dolor pélvico, explorar si existe dolor en pene, testículos, área suprapúbica, perineo, si existe dolor en relación al llenado o vaciado de la vejiga, con la eyaculación, si existe disuria, sintomatología de vaciado. También se debe hacer una revisión de síntomas asociados en la esfera neurológica, reumatológica, gastrointestinal, psicológica, etc. Se debe hacer un examen físico que incluya un examen genitourinario para descartar hernias, hidroceles, lesiones en pene, etc. Un examen digitorrectal para descartar la presencia de sensibilidad prostática, nódulos, una adecuada examinación del piso pélvico que detallaremos a medida que vayamos avanzando y un examen abdominal para descartar otras causas de dolor. Los estudios de laboratorio indicados inicialmente es un uroanálisis de rutina que nos pueda indicar si existe, por ejemplo, hematuria, cultivos de la orina. Lo recomendado es también utilizar un cuestionario de sintomatología geniturinaria. Se encuentra, el más utilizado es el de la Instituto Nacional de Salud norteamericano para problemas en la esfera geniturinaria, que también lo veremos más adelante. Cuestionarios de función sexual, la prueba simplificada de los dos vasos, una flujometría, una citología urinaria en caso de disuria o hematuria y un ultrasonido vesical para evaluar el residuo postmiccional. Este es el cuestionario de problemas geniturinarios en el hombre, donde se incluyen 9 preguntas que no ahondaremos mucho en esto, solo les traigo la imagen para su revisión, pero estas 9 preguntas nos ayudan a determinar la intensidad del dolor, la intensidad del impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente y nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos las primeras 4 y las otras 5 preguntas que incluye el cuestionario. ¿Qué no está recomendado en la evaluación inicial? Bueno, la evaluación para enfermedades de transmisión sexual inicialmente, a menos que se sospeche, no están indicadas.
el ultrasonido escrotal, la tomografía abdominopélvica, el ultrasonido transrectal y la resonancia magnética lumbosacra tampoco deben pertenecer al diagrama de flujo diagnóstico inicial en el paciente. Otros, como el estudio aerodinámico, solo se debe utilizar cuando tiene indicaciones, y el antígeno prostático solo en el contexto de detección de cáncer de próstata o seguimiento. En cuanto al fenotipado U-Point, es una herramienta bastante importante que constituye parte del pilar del tratamiento y evaluación actual de la entidad. Fue implementado en el 2009, es una herramienta que reconoce la heterogeneidad del dolor crónico y emplea un método más sofisticado de enfoque, desglosando los síntomas de los pacientes en 6 dominios distintos: urinario, psicosocial, órgano específico, infección, neurológico y sensibilidad del piso pélvico. Esto se realiza de acuerdo a los síntomas en cada categoría. Puede no haber solo una categoría positiva al momento de la evaluación, puede haber una combinación de ellas, y esto nos daría, digamos, un enfoque de origen multifactorial o único en caso de que así fuese, y poder dirigir el tratamiento de forma adecuada. Allí queda la imagen para su posterior revisión. De todas formas, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a hacer énfasis en este fenotipado U-Point. Entrando ya en el manejo de la enfermedad, aunque la cura sigue siendo difícil de alcanzar, varios ensayos controlados y estudios prospectivos han reportado resultados favorables evaluando tratamientos en esta enfermedad. Después de una larga historia confiando en tratamientos anecdóticos y dogmáticos con evidencia de mala calidad, el cuerpo de literatura actual proporciona una completa evidencia que genera una guía de tratamiento. Muchos de los estudios positivos muestran modestas mejoras en los síntomas de los cuestionarios de problemas genitourinarios, en el mejor de los casos, y dado que los pacientes con esta entidad representan un grupo diverso y heterogéneo, aplicar algoritmos de tratamiento al individuo en un entorno ambulatorio puede ser engorroso y frustrante. Lo que sí queda claro es que el éxito se basa en una evaluación exhaustiva y multidisciplinaria, y que con un enfoque de tratamiento multimodal se conseguirá la mayor probabilidad de éxito. Tanto los pacientes como los practicantes deben estar enfocados o deben enfocar sus expectativas de resultados sobre la mejora de los síntomas y el funcionamiento, reconociendo que la cura no siempre es posible. El primer paso debe ser la educación del paciente sobre el manejo del dolor. Siempre es valioso incluir educación sobre las causas del dolor, y se debe incluir la identificación de ansiedad sobre la patología no descubierta y abordarla correctamente. Recordar que la información mejora la adherencia al tratamiento y sustenta la autogestión por parte del paciente, como se muestra en muchos otros trastornos dolorosos y no dolorosos. Entrando ya en la terapia farmacológica, vamos a ir desglosando cada renglón de la misma. Empezaremos con los antibióticos. Su papel en el manejo de esta entidad sigue sin ser completamente entendido. Obviamente, la terapia antimicrobiana es el pilar del tratamiento para la prostatitis bacteriana, pero en esta categoría no bacteriana del síndrome la evidencia es débil. Sin embargo, para quienes no han recibido antibióticos, se sugiere un curso de 4 a 6 semanas de antibióticos fluoroquinolonas. Es razonable particularmente para aquellos en los que el diagnóstico es menos claro. Los cursos repetidos de antibióticos en ausencia de un urocultivo positivo no se aceptan como terapia. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos en estudios aleatorizados han mostrado resultados contradictorios. Una posible explicación del resultado negativo en los estudios individuales fue que los pacientes no fueron inscritos en función de los síntomas, sino más bien con un diagnóstico general de síndrome de dolor pélvico crónico. Esperaríamos que pacientes con esta entidad y sintomatología del tracto urinario significativa van a ser el grupo más probablemente beneficiado por el tratamiento con alfa-bloqueantes. En cuanto a los antiinflamatorios, varios medicamentos con estas propiedades, incluidos los corticosteroides, inhibidores de la COX-2, polifosfato de pentosano, ampliamente utilizado en el manejo del dolor en la cistitis intersticial, han sido estudiados en el tratamiento de la enfermedad.
no se recomienda la monoterapia antiinflamatoria, pero puede usarse como parte de un enfoque multimodal en el manejo. En cuanto a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, solo modesta mejoría de los síntomas se ha observado en los ensayos y se recomienda con mejores resultados en pacientes mayores con síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica que también tienen sintomatología del tracto urinario inferior por hiperplasia prostática benigna. En cuanto a los neuromoduladores, no se observó una mejora estadísticamente significativa en el resultado a priori. Los pacientes tratados exhibieron solo una modesta mejoría en los síntomas relacionados con el dolor. Las observaciones de los autores en el mundo sugieren que en pacientes seleccionados con dolor más generalizado, la opción de un enfoque o la opción en un enfoque multimodal puede ser útil. La neurotoxina botulínica intraprostática o la inyección de toxina botulínica intraprostática. Hay pocos estudios que evalúen este método de tratamiento. Dada su capacidad para modular dolor y vías sensoriales, así como sus propiedades antiinflamatorias, hay una justificación en el uso de la neurotoxina como tratamiento para los hombres con síndrome de dolor pélvico crónico. Un pequeño estudio no controlado realizado por Elenen en 2015 indicó que el Botox funcionó mejor por vía transrectal que transuretral y en próstatas pequeñas. Sin embargo, los efectos secundarios de su uso incluyeron exacerbación de la disuria en casi la mitad de los pacientes, hematuria y hematospermia en los estudios de Elenen de 2015 y Falajakar en 2015. Aunque alentador, se requieren estudios aleatorizados con mayor número de pacientes, mientras que los objetivos del fármaco se pueden ampliar más allá de la próstata, incluyendo los puntos gatillo de los músculos pélvicos, que los veremos más adelante. Vamos ahora a pasar al tópico de la inyección de los puntos gatillos. ¿Qué es un punto gatillo? Un punto gatillo es un área densa dentro de un músculo que es dolorosa y probablemente sea la causa del dolor en el síndrome de dolor pélvico crónico. Se sabe que como parte del examen físico de estos pacientes, una evaluación completa del suelo pélvico, incluida una evaluación de los puntos gatillo, es importante. En aquellos en los que se identifica puntos gatillo o compromiso del nervio pudendo, por ejemplo, la terapia de inyección dirigida a estas áreas puede ser útil. Es importante destacar que en los estudios o en los trabajos publicados en esta área no se describe el cóctel que se utiliza para la inyección de los puntos gatillo. Sin embargo, se sugiere combinaciones de corticosteroides, analgésicos y anestésicos para la infiltración de los puntos gatillo. Esta imagen representa una evaluación adecuada de los músculos del suelo pélvico en un hombre a través del examen digitorectal. Aquí podemos ver que en la región anterior, en las zonas horarias 7 y 5, se muestra la zona que representa el diafragma urogenital, en la zona horaria 6 el cuerpo perineal, en la zona horaria 3 y 9 la región del obturador interno y en la región posterior, en la zona horaria 1 y 11, el músculo elevador. Esta imagen es una imagen que proporciona ayuda al momento de hacer la evaluación de los dermatomas de la región lumbosacra y de los nervios cutáneos, de su proyección, para realizar una adecuada evaluación del suelo pélvico. En cuanto a otros medicamentos que se han estudiado para el manejo de la enfermedad, se encuentran los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los cuales son útiles para tratar la disfunción eréctil en hombres con síndrome de dolor pélvico crónico a cualquier edad. Además de esto, el tadalafilo puede tratar los síntomas del tracto urinario inferior, la disfunción eréctil y posiblemente los síntomas del síndrome de dolor pélvico crónico, según una publicación de Grimsley en 2007 y Olke en 2012. El polisulfato de pentosano, en un estudio, el uso de dosis altas por vía oral, 3 dosis diarias de 300 miligramos, demostró una mejora significativa en la evaluación clínica global y calidad de vida sobre placebo en hombres con dolor pélvico crónico.
El papel de los relajantes musculares como el diazepam, el baclofeno, el tiocolchicócido, los cuales son útiles en la disfunción del esfínter o el espasmo del suelo pélvico o músculo perineal, pero en la esfera del síndrome de dolor pélvico crónico existen muy pocos ensayos clínicos prospectivos para respaldar estas afirmaciones. En cuanto a los anticonvulsivantes, la carbamazepina y la gabapentina, con larga historia de uso en el tratamiento del dolor neuropático, muestran resultados moderados a buenos en el tratamiento del dolor pélvico. Sin embargo, se asocian efectos colaterales a menudo indeseables como somnolencia, mareos y edema periférico, los cuales pueden ocasionar que el paciente no tenga una adecuada adherencia al tratamiento con anticonvulsivantes para el manejo de esta entidad. El papel de los opioides: cada vez hay más pruebas de que su función es limitada en esta población de pacientes, pero puede ser beneficiosa en un número reducido de pacientes que cursen con la enfermedad. A menudo, los pacientes dejarán de tomar opioides orales debido a efectos secundarios o un efecto analgésico insuficiente. Hay una comprensión cada vez mayor de la hiperalgesia inducida por opioides, una situación en la que los pacientes que toman opioides, paradójicamente, se vuelven más sensibles a los estímulos dolorosos, y esto pudiera explicar que el paciente de nuevo no tuviera una adherencia adecuada al tratamiento con opioides y no sea una terapia tan efectiva. Además de esto, hay poca orientación sobre el mejor método para disminuir la dosis de opioides con el objetivo de detenerlo o encontrar la dosis efectiva más baja. En cuanto a la fitoterapia, el Cernilton mostró una mejoría clínicamente significativa de los síntomas durante 12 semanas de tratamiento en pacientes con la categoría 3A, es decir, síndrome de dolor pélvico crónico, prostatitis crónica inflamatoria. La quercetina, un biflavonoide polifenólico con documentadas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mejoró las puntuaciones globales del cuestionario de problemas geniturinarios en el síndrome de dolor pélvico crónico. El sopalmeto, más comúnmente utilizado para la hiperplasia prostática benigna, no mejoró los síntomas durante un periodo de 1 año de tratamiento. El cannabis y su papel. Bueno, Tripp y colaboradores concluyeron que la mejoría en términos de dolor no fue respaldada universalmente por los usuarios. A pesar de esto, basado en la experiencia personal con una población de pacientes de un experto en esta área, como lo es Nickel y colaboradores, describieron el cannabis como importante en el arsenal para el tratamiento de pacientes con esta entidad. En su revisión del consumo de cannabis en pacientes con esta entidad, señaló los beneficios no analgésicos en pacientes que experimentan dificultades para hacer frente a su trastorno de dolor crónico. El alopurinol, el safirlukaz y el tanezumab no han mostrado beneficios. Para continuar y entrar en el ámbito de la terapia no farmacológica para el manejo de esta enfermedad, las modificaciones del estilo de vida y otras terapias conservadoras deben ser explicadas. Es crucial en esta comprensión inicial del diagnóstico que puede no haber cura y el objetivo del tratamiento no debe ser la resolución completa del dolor. El enfoque debe estar dirigido a manejo de los síntomas y mejora de la función o el estado de la patología. Simples medidas como los cojines de rosquilla para evitar la compresión perineal, tratamiento térmico local como la almohadilla térmica aplicada al perineo, o mejorar los asientos para los ciclistas, o apoyo testicular para aquellos con dolor testicular o escrotal, pueden presentar o pueden derivar en una mejoría significativa de los síntomas y el dolor. El ejercicio de bajo impacto como el tai chi, caminar, nadar, elíptica, etc., ha mostrado excelentes beneficios en un enfoque multimodal. La fisioterapia del piso pélvico es útil en pacientes con disfunción del suelo pélvico clínicamente definida como contribuyente de su síndrome de dolor. El problema es que depende de un fisioterapeuta experimentado en esta área y puede no estar disponible siempre en el ámbito o esfera de tratamiento integral. Pero es una importante terapia como parte de una estrategia en un enfoque multimodal. El masaje prostático es ya bien conocido que puede ayudar a romper las áreas de obstrucción ductal y ayudar con el flujo y la penetración de antibióticos en la próstata.
Una revisión sistemática de la literatura concluyó que el papel del masaje prostático repetitivo como un complemento en el manejo de la prostatitis crónica al menos 3 veces por semana es como mucho suave en la respuesta, pero que la práctica podría considerarse como parte de la terapia multimodal en pacientes seleccionados, según Mishra en 2008. La terapia psicológica o el apoyo psicológico. La importancia de la comunicación y simplemente preguntando sobre alguno de los problemas psicosociales relacionados que enfrentan los pacientes, como la depresión, ansiedad, dolor catastrófico, aspectos relacionados con su pareja o la relación conyugal, pueden ser el primer paso para abordar este muchas veces descuidado o ignorado dominio. Y cuando se detectan trastornos mayores en esta esfera, se debe hacer una referencia oportuna para su adecuado tratamiento. Otras terapias como la acupuntura han mostrado excelentes resultados, sin embargo, tiene la limitación de que depende de que se realice en manos altamente experimentadas en esta área. Las ondas de choque extracorpóreas, dirigidas principalmente al órgano terminal afectado, han mostrado buenos resultados a corto plazo. La termoterapia mínimamente invasiva, por ejemplo la termoterapia transrectal, ha sido dejada a un lado o está en desuso y no debe ser incluida en los algoritmos de tratamiento de esta entidad. La neuroestimulación. La estimulación del nervio sacro y la estimulación percutánea del nervio tibial posterior están aprobadas por la FDA para los síntomas urinarios, pero no específicamente para el tratamiento del síndrome de dolor pélvico crónico. En un estudio de 89 pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico asignados al azar a neuromodulación o neuroestimulación del nervio tibial posterior, hubo una reducción significativa en el dolor, la urgencia y la puntuación en el score de problemas genitourinarios en el grupo de tratamiento en comparación con el simulado a las 12 semanas de tratamiento. Esto fue publicado por Kawai en 2009. En un ensayo abierto de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, hubo un éxito después de 12 semanas de tratamiento en la mitad de los pacientes estudiados y se mantuvo un efecto positivo durante un seguimiento medio de 43 meses en 21 pacientes estudiados que representan alrededor de un 35% de la muestra. Esto fue publicado por Schneider en 2013. En este momento parece razonable ofrecer neuroestimulación del nervio tibial posterior como terapia en pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico que también tienen frecuencia y urgencia urinaria como parte de un enfoque multimodal. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía solo debe considerarse para casos específicos en indicaciones tales como estenosis uretrales, próstatas grandes, quistes, obstrucción del conducto eyaculatorio, obstrucción del cuello de la vejiga sintomática u otras anomalías anatómicas que puedan estar involucradas con el dolor y los síntomas urinarios y que tengan criterios quirúrgicos. La RTUP no está indicada para el tratamiento ni para realizar diagnósticos de esta entidad, solo en los casos donde tenga indicaciones clínicas definidas, como por ejemplo la obstrucción del tracto urinario inferior en la sintomatología del tracto urinario inferior. No está recomendada la prostatectomía radical, esto lo afirma McLaughlin en su estudio del 2014, en el contexto del manejo del dolor en el síndrome del dolor pélvico crónico. Solo está recomendada en el contexto del manejo con cáncer de próstata o del paciente con cáncer de próstata. No se recomienda la extirpación quirúrgica de estructuras dolorosas en el contexto de dolor en otras partes de la pelvis. Para finalizar, vamos a dar un análisis de los puntos más significativos de la evidencia que hemos repasado. Estas recomendaciones y recopilación de evidencia son tomadas de las guidelines de la Sociedad Europea de Urología 2020. Actualmente, un fenotipado de subdivisión como la herramienta UPoint muestra que su uso
hace muy efectivo el tratamiento. Los alfa-bloqueantes tienen un moderado efecto en el tratamiento, muestran una mejoría del score total en la mejoría del dolor, el vaciado y la calidad de vida de los pacientes con síndrome de dolor pélvico. La terapia antimicrobiana tiene un efecto moderado sobre los scores de dolor, de vaciado y la calidad de vida en estos pacientes. Los AINES tienen moderada respuesta sobre el tratamiento, se recomiendan un enfoque multimodal y a largo plazo pueden tener efectos secundarios indeseables. La fitoterapia tiene algunos beneficios sobre el dolor y sobre la mejoría en líneas generales del cuadro. El polisulfato de pentosano muestra una mejoría global en la calidad de vida del paciente. No existe suficiente data para apoyar el uso de los relajantes musculares. La pregabalina no es efectiva para el tratamiento del síndrome de dolor pélvico. La inyección de neurotoxina botulínica en el piso pélvico, punto gatillo, próstata, puede mostrar un modesto efecto en la mejoría global de estos pacientes. La acupuntura es superior a la falsa acupuntura, mejorando la sintomatología y la calidad de vida en estos pacientes. Esto traduce lo que les dije anteriormente sobre que la acupuntura está recomendada, pero debe ser realizada en manos experimentadas. La estimulación del nervio tibial posterior probablemente es efectiva para el tratamiento de esta entidad como parte de un enfoque multimodal. Las ondas de choque extracorpóreas son también probablemente efectivas en un corto plazo. No existe suficiente data que apoye el uso de tratamientos quirúrgicos como la incisión transuretral del cuello vesical, la RTUP, la prostatectomía radical en pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico. Las terapias de apoyo psicológico, cognitivas y de comportamiento diseñadas para el manejo de esta entidad pueden aumentar los índices de calidad de vida en estos pacientes. Y en definitiva, el enfoque multimodal y un fenotipado de subdivisión como la herramienta UPoint aplicada para el manejo de estos pacientes es lo que ha mostrado en la experiencia personal de todos los autores revisados y dentro de las recomendaciones de las guidelines de la Sociedad Europea de Urología, los mejores resultados, el uso de antimicrobianos como la fluoroquinolona por un mínimo de 6 semanas en pacientes que debutan con la enfermedad antes del primer año, ha mostrado buenos resultados. El uso de alfa-bloqueantes en pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico ha demostrado buenos resultados siempre que los mismos se evidencien antes del primer año de tratamiento. Ofrecer altas dosis de polisulfato de pentosano en pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico es otra de las recomendaciones de la guía, ofrecer la acupuntura en estos pacientes y el uso de los AINES está recomendado, sin embargo, ellos advierten que su uso a largo plazo puede tener efectos secundarios no deseados. Esto es todo sobre el tema, espero sea una herramienta útil para el manejo y el diagnóstico de esta difícil entidad y muy frecuente diagnóstico. Muchas gracias por su atención.